Como es lunes, pues les llevamos el programa de Tu Opinión También Cuenta. Paco Gutiérrez, buenas noches, Paco. Buenas noches. Y Paco Gómez, buenas noches. Buenas noches. Estoy rodeado de Paco. Bien, ¿os parece que hablemos el tema del suceso del día de ayer, creo que fue, ¿no? La violencia que se relaciona con el fútbol, pero en esta ocasión fue una reyerta de primera magnitud en la calle, ¿no? Fue en la calle, no fue en el propio estadio, claro, originado por el partido que se iba a celebrar horas antes, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente pierdan todo, ¿no? Por el tema del fútbol, es increíble. Pues de todas formas yo creo que eso, como dijo ayer algún presidente de algún equipo de fútbol, lo que sucedió ayer va más allá del fútbol en sí. Yo creo que en la sociedad que tenemos ahora mismo se han perdido determinados valores desde hace ya unos años, porque lo que ocurrió ayer fue que dos bandos radicales que apoyan a dos equipos que se enfrentaban ayer, el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid, que son una minoría en ambas aficiones, pero se habían citado por internet para darse de tortas y de palos. Eso sí, habían dicho que nada de llevar cuchillos, solamente palos. Y bueno, al parecer este hombre que falleció pues murió a consecuencia de la hipotermia, porque lo tiraron al río después de apalearlo y demás, por las heridas y por la hipotermia. Sí. Entonces, ¿qué pasa en esta sociedad que mira para otro lado con todos estos grupos violentos que se mueven alrededor del fútbol, y cuando lo echan del fútbol seguro que se mueven alrededor de otra cosa, porque son violentos per se? Ha habido equipos que han erradicado ese tipo de grupos de sus estadios. Por ejemplo, los dos grandes equipos, Barcelona y Real Madrid, los erradicaron del Bernabéu y del Nou Camp, pero otros equipos pues al parecer no han sido tan contundentes y muestro un botón, ¿no? Ayer, fíjate lo que pasó, que fue como 5 o 6 horas antes de que empezara el partido, y ya se estaban zurrando de lo lindo, porque se habían... Una verdadera batalla campal, ¿vale? Una locura. Yo creo que es un problema que va más allá del fútbol y que es un problema de valores de la sociedad en la que vivimos hoy en día, que, bueno... Allí en este tema encuentran asientos la gente joven que piensan de un extremo o de otro, extremo izquierda, extremo derecha. Encuentran, digamos, calor, encuentran asientos, encuentran la válvula que necesitan para... Bueno, y se aprovechan del fútbol. Pues no solo eso, que es un problema social, pero que va asociado a los clubes de fútbol, porque toda esta gente viajan gratis, tienen entradas gratis, sobre todo en los campos de fuera de su equipo, es decir, si los del Frente Atlético, que es el caso de ayer, y los Riazor Blues se tienen que mover a Madrid, aunque el Deportivo de La Coruña en teoría no les vende entradas directamente, pero ellos se las buscan. Pero la asociación de peñas del Deportivo sí que le vendió 100 entradas. Entonces te encuentras gente gente de su mismo sentir deportivo, que cree que se le está haciendo bien, no dejándolos que vayan, no financiándolos y tal, y sin embargo hay otra gente. Yo escuché anoche a aficionados deportivistas que no entendían por qué no se les había dejado entrar en el campo cuando tenían entrada como cualquier otro. No tienen entrada como cualquier otro, los tienen de otra manera, obtienen la entrada de otra manera. Los Ultrasur, los Boys of Noise, yo qué sé, yo he mirado en el periódico, hay un cerro de grupos de este tipo, no solo en España, sino en Andalucía. No hace falta más que darse una vuelta por Málaga o por Sevilla, que tiene grupos muy violentos, fundamentalmente en el caso de los andaluces de extrema izquierda, pero los grupos más grandes, sobre todo los madrileños y los catalanes, son de extrema derecha.
son grupos muy violentos a los que los clubes de fútbol les financian. Y como ha dicho Paco antes, tanto a los Boys of Noise como a los Ultrasur, los grandes equipos, le han quitado todos los privilegios que tenían, incluso vigilan si se les vende o no se les venden entradas para que no las monten, estén donde estén, porque claro, si juntas 10 o 12 en una esquina ya es suficiente para que se forme un escándalo. Pues realmente, aún así, todos estos grupos todavía consiguen de una manera o de otra o viajar con subvención o conseguir entradas, sobre todo cuando viajan fuera de su estadio. Es un problema. Yo, de todas maneras, en lo de ayer, independientemente de la situación, hay versiones contradictorias sobre si se sabía o no se sabía que viajaban, que no viajaban, que estaban, que no estaban. Hay quien dice que se le avisó a la Policía de Madrid, hay quien dice que no se le avisó. La delegada del Gobierno de Madrid ha dicho que no tenían conocimiento y que ellos esperaban y deseaban que fuera un partido, como lo calificó la Federación Española, de bajo riesgo. Yo creo que algo más se puede hacer, independientemente de que sean estos, independientemente de que sea toro pasado. A mí lo que me sorprende y lo que me entristece es que sigamos estando en esta tesitura y que, a pesar de que el fútbol sea un deporte, fundamentalmente un deporte muy popular, que es el deporte más popular en España, que tú escuches a personas aficionados de cualquier club que son relativamente jóvenes, que tienen a hijos que posiblemente practiquen el fútbol o a los que acompañan a ver a su equipo porque es su equipo, para mantener la tradición y tal, que digan que tienen miedo, que cuando piensan que van a ir al campo de fútbol tienen miedo de aparecer por el campo y, dependiendo de la zona, por quién te pueden encontrar. Entonces, la verdad es que es triste. No obstante, se comenta a través de hoy, afortunadamente, te enteras lo que ocurre en otras partes del mundo, ¿no? En Argentina dicen que, bueno, que la violencia es tal que llegan a dominar ya no solo el tema del fútbol, sino también otras cuestiones de carácter social, estas bandas llegan a dominarlo, inclusive... En Argentina es que mueven hasta los subsidios del desempleo, las ayudas sociales, tienen un poder fuera de lo normal. Sí, en Argentina el caso de Boca Juniors es probablemente el club con una afición radical más violenta y con más poder. Hoy, por ejemplo, ha salido en prensa que ayer, por ejemplo, otra cosa que no se entiende, que cada vez se produce menos, pero que no se entiende. Ayer le pegaron un botellazo a Messi en el estadio del Valencia, y el Valencia ha reaccionado inmediatamente y va a expulsar o ha expulsado ya al aficionado que lanzó la botella y le va a prohibir la entrada en el estadio. Yo creo que estas son el tipo de medidas que hay que adoptar, y que después se controle que ese tipo de personas efectivamente no entren. Hablaba antes de la juventud. Estos grupos violentos, antes es verdad que eran chavales de 18, 20, 20 y pocos años. Por ejemplo, los Ultrasur eran gente muy joven. El que ha muerto tenía 43 años. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Pero yo creo que ese perfil está cambiando, porque fíjate que este hombre que ha fallecido, que al parecer ya empezaba a salir información de quién era, y bueno, pues cuando se había citado él para darse de tortas, pues ya ha ido saliendo que era un... Casado con 2 hijos. Sí, casado con 2 hijos, pero por lo visto era un prenda, o sea, tenía ya antecedentes y demás. Una persona con 43 años, o sea, eso ya no es un joven. Vamos, yo me considero joven y tengo 44, pero vamos, no es un joven de los de que un inconsciente iba a darse de torta. Una persona con un hombre con 2 niños en este mundo, tiene que tener una cierta responsabilidad y un cierto criterio a la hora de hacer las cosas. La batalla fue una batalla total. Las imágenes son brutales. Sí, sí. Con palos, hierro y hay demás. Fotos de este hombre, hay fotografías en un grupo con un palo en la mano. Entonces, bueno, pues fueron a lo que fueron. Es decir, que no estaba por casualidad allí. No es una persona que se encontró en medio de la reyerta
sin sentido, pero bueno. Ayer tuve yo ocasión de oír en la radio el típico carrusel deportivo de los domingos por la tarde. Tuve ocasión de oír pues a un periodista criticar que, hombre, que cómo es que cuando llega un autobús de una afición del equipo rival, pues no hay policía y tal, como medio echando en cara, ¿no?, que cómo es que la policía no estaba allí. Bueno, primero llegaron como 5 o 6 horas antes, que es cuando se habían citado, y es que se habían citado para darse de tortas, y es que no querían a la policía, es que no querían a nadie. Entonces, de hecho, después intervino la policía, creo que hay varios policías heridos. Hombre, la policía puede hacer lo que puede hacer, y después yo creo que debemos cambiar un poquito nuestro discurso y ser menos, a ver si encuentro yo la palabra adecuada, porque hipócrita no es la palabra adecuada. Creo que le debemos dar más apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado cuando intervienen en este tipo de actos, en manifestaciones violentas, no en una manifestación normal, sino cuando a rebufo de las manifestaciones se cuelan los violentos. Es una batalla campal. Pero cuando se meten, llega un policía, le da un porrazo a uno y sale la brecha, y todos los medios van al de la brecha. Cuando hieren a 15 o 20 policías, se le hace menos caso. Entonces, yo creo que deberíamos prestarle más apoyo y ser más condescendientes y ser más consecuentes, porque la policía, cuando actúa y ejerce la fuerza, es por un motivo, no es porque le guste. Pero aquí es que, bueno, un policía, para que saque la porra, primero le han tenido que tirar 20 piedras. La policía tiene su cometido, pasa como el bombero en el gallego, ¿no?, que van al desastre y dicen, yo no intervengo, pues mi conciencia no me lo permite. De todas maneras, yo creo que las críticas no son a la policía generalmente. Es decir, la policía hace su trabajo y tiene a la gente, tiene los mandos que lo mandan. Como cuando se ve a la Guardia Civil actuar en las vallas de Melilla o de Ceuta. Sí, pero ¿cuántos guardias civiles hay con expedientes abiertos? Y después, cada vez que tú ves las imágenes de los violentos, sobre todo en Madrid y en Barcelona, últimamente mucho más en Barcelona que en Madrid, los radicales quemando contenedores, rompiendo escaparates, saqueando comercios, y llega la policía, cogen a un tío, se revuelve, le pegan un palo, no sé qué, y el que empitonan es al policía. Eso creo que la sociedad española debe empezar a cambiar un poco, es decir, hombre, que el policía no va a darse de tortas porque le guste, o sea, cuando actúa es porque hay un motivo. Yo insisto que no va en contra de lo que tú estás diciendo. Yo creo que la policía hace lo que se planifica o lo que se decide que haga. Y hay tiempos en los que la policía no entra al trapo, o no entra a saco en las manifestaciones, o no entra a saco en ningún tipo de acto de ninguna clase, y hay tiempos en los que sí. Y entonces la policía es del signo o del color de aquel que le manda. Y entonces, cuando hay mandos que planifican mal o que hacen mal su trabajo, pues suele haber incidentes muchísimo más graves que cuando no están hechos así. Yo, ahí estoy de acuerdo contigo en que muchas veces los policías actuarían de otra forma, unas veces con más contundencia, otras veces con menos, actuarían antes o actuarían después, pero es verdad que muchas veces los políticos, porque después no se le echen encima los de la oposición, que eso también hay mucha hipocresía entre los partidos, porque cuando uno gobierna actúa de una forma y cuando está en la oposición critica que el de enfrente haga lo mismo que él hizo 3 años antes. Es verdad que actúan, y muchas veces los policías actúan de forma temeraria porque se autodefienden poco, porque las instrucciones que tienen es no saques la porra, no hagas cargas, no sé qué, y muchas veces que lo llegan incluso a acorralar y les dan un susto importante. Porque los que hay enfrente, los violentos, utilizan técnicas de guerrilla urbana, y ellos no se defienden, los policías no se defienden con técnicas de guerrilla urbana, porque al político que le manda, hombre, pues, a ver si ves que una imagen en el telediario de 4 manifestantes con sangre y tal, o con que se rompa un pie porque ha salido corriendo y tropieza, o porque le den con la porra,
O sea, pues eso va en contra de mis intereses yo político y entonces no le peguéis. No. Tú no puedes mandar a los policías al matadero. Se han visto imágenes con gente pegada a las paredes de muros de edificios en Madrid, en manifestaciones, en lo que ha intervenido la policía, mujeres y gente mayor que no querían intervenir bajo ningún concepto en nada, con todos pegados de uno en uno contra la pared recibiendo palos. Eso, o alguien te manda que des palos a diestro y siniestro. Paco, tú has ido a alguna manifestación en Sí. tu vida y yo también he ido a alguna y afortunadamente... Mis tiempos eran otros tiempos. No, y afortunadamente en las que yo he ido no ha habido actos de vandalismo, pero yo si oigo follón, a mí no me dan un palo, porque yo no me quedo allí. Claro, pero depende, ¿Vale? depende de la cantidad de gente, depende por dónde se corte Entonces, la manifestación, ahí termina. Yo lo he contado más de una vez delante de Pepe. Yo estuve en la manifestación del primer día de Andalucía, el 4 de diciembre de dentro de unos días, hace- 78 me parece que fue, Sí, o 77, aquello fue histórico, vamos. 78 me parece, si me equivoco me perdona. Y la técnica de la policía fue cortar la manifestación, y cortó la manifestación por un sitio donde había gente normal y gente no normal. La policía cortó la manifestación y yo, que iba en la cabeza de la manifestación, ni me enteré de lo que había pasado, porque ni me enteré. Y cuando yo días después pasé por el sitio donde se había producido la muerte de Caparrós, pues yo no entendía cómo la policía había cortado por allí, porque había dejado al 80% de la manifestación separada de la cabeza. Claro, se montó una que la única manera de pararlo seguramente que tuvieron fue pegar tiros a diestro y siniestro, que no es que fueran a matarlo a él, pero en aquel tiempo se utilizaban las armas y alguien murió. Eran otros Y ya tiempos, está. veníamos de salir de una Pero- dictadura. pero sigue- yo creo que la policía hoy actúa de otra forma Pero totalmente yo te- distinta y no hay esa tensión o esa preocupación, ese miedo de que es que hacía 3 años que habíamos salido de una dictadura. Pero yo te insisto, La situación yo era te muy insisto en distinta, que la verdad. depende de quién mande, en la intervención de la policía puede ser más suave o más complicada. Y cuando la manifestación está en plena ebullición, tú no cortas la manifestación ni intervienes en la manifestación, porque te puedes encontrar con un problema muy serio de que aparezcan imágenes de gente con la cabeza hecha abajo, con sangre, o con peleas entre ultras o entre gente violenta y la misma policía en los mismos términos. Pues no tiene sentido. Hay que intentar que las manifestaciones se acaben lo antes posible y, si puede ser, sin intervenir, que se deshagan por naturaleza. Ahora me está No viniendo a la forzar cabeza la me está viniendo a la cabeza disolución de las unas manifestaciones. imágenes que los que tenemos ya una cierta edad nos acordaremos. Yo era jovencillo, pero me acuerdo de un personaje que se hizo famosísimo, que era el Cojo Manteca. Sí. ¿Os acordáis? Con la muleta rompiendo la de esto. Si tú le pones un uniforme azul o negro a los policías que entonces iban de café con leche, yo creo que la forma de actuar no era muy distinta. Entonces gobernaba, el presidente del gobierno era Felipe González. Pero Pero a si veces yo no, también yo no estoy hablando de signos políticos. Yo No, lo único los que te he mandos- dicho los es mandos depende, directos, ¿no? Los mandos depende de directos. quién mande. Es decir, no me refiero al ministro del Interior, sino cómo organice. Yo creo que hoy la policía está mejor preparada que hace 30 años. No, yo no digo Por lo ejemplo, contrario. Cuando habla de Lo contrario. preparada, Preparada para ese tipo de... la muerte de la policía en Galicia, creo que fue un atraco, se En Vigo. acercan los dos y le pegan 2 o 3 tiros a la chica y muere. Iba a intentar convencer al atracador para que dejara su actitud. Y sin embargo, el tío pues, la mató. Y ahora se dice que esa mujer tenía que haber llevado unos chalecos antibalas, que no los llevaba. Y también se dice que no había en Que la no había, delegación de sí, la están policía comentando que no chaleco habían para suficiente y chaleco tal. para mujeres. Eso también hay que tener muy en cuenta, de que la policía tiene que tener, digamos, aparte de la preparación distinta, afortunadamente, a nuestros tiempos, afortunadamente, también tiene que tener, digamos, unos preparos para, bueno, evitar, porque se están jugando la vida. Ese oficio no es albañil, no es maestro, Pero, no es... Pepe, pero eso se produce
Por lo que yo decía antes, porque la visión social o la corriente social que hay es que, pues hombre, todo lo que sea defensa, o sea, ejército, policía y tal, como que eso que pase un segundo plano, como que eso es malo, como que son los malos de la película siempre. En España se ha reducido la dotación al presupuesto de defensa de una forma brutal, nuestro ejército, ¿Los de defensa? porque estamos... Sí, ¿El sí. de defensa? Sí, en lo último... ¿El de defensa? El presupuesto que hay en defensa en España ahora, comparado con el de hace 20 años, Con el de o sea, hace no hay 20 color. años. O sea, Con el no de hay hace color. 20 años. No, pero Nosotros con el del año pasado no hay diferencia, y con Hombre, el del año anterior tampoco. Bueno, pues afortunadamente el gobierno del PP está incrementando el presupuesto en defensa porque no nos debemos olvidar que somos la frontera sur de Europa. Está muy bien, es mejor Paco, ser la frontera con que ejército afortunadamente- que no tener una frontera de sabiduría con que buenos investigadores y buenos profesores. afortunadamente nosotros pertenecemos a la OTAN, porque si no perteneciéramos a la OTAN seríamos nosotros por nosotros mismos capaces Yo no de me estoy defendernos. refiriendo Y a lo la mismo pasa en todos los estamentos. La Policía Nacional, no sé si es verdad que no tenía, no había chaleco suficiente o no, pero me lo creo, o sea, porque se le recorta lo mismo pasa también a nivel local. La Policía Local de Marbella pues está teniendo problemas con el tema de los equipos de comunicación, de las radios. Sí, De hecho, el otro día hubo un atraco, fue en Málaga o en Torremolinos, por ahí, y huyó hacia acá, que de hecho lo cogieron aquí en Puerto Banús, y la Policía Local de Marbella pues manifestó que otra vez volvieron a tener problemas de comunicación durante la persecución, porque al parecer venía perseguido por la Policía Nacional, la Guardia Civil, intervino también la Policía Local, y tuvieron problemas en la transmisión de la comunicación. ¿Por qué? Porque si dotamos más presupuestos para la policía local, pues está mal visto. Y si es para la Policía Nacional, está mal visto. Y si es para el Ejército, está mal visto. A veces no es cuestión de presupuesto solo, Yo yo voy a meter... bien, Pepe, comprar unos equipos nuevos de comunicación lógico. Vale un dinero. Y eso tiene que ir a los presupuestos. Voy a hacer un comentario tonto. Hay calles que se están arreglando en Marbella que con la 10ª parte del presupuesto del arreglo de una calle se podían haber comprado 14 equipos de comunicaciones. Pero queda mejor hacer una obra que no dotar a la policía que no se ve. Que no se ve, pero sí nos sirve. O arreglar los colegios. Pero sí nos sirve. Pero, Paco, las calles que se han... Lo que tenemos que hacer la política, en vez de tener políticos en general, tú sabes que la última vez el discurso fue general, en vez de tener políticos que se dediquen a pensar que su trabajo a partir del momento en que salen de políticos hasta que se jubilen va a ser de políticos, que tengamos políticos que cuando lleguen, me da igual el sentido político que tengan, porque me da exactamente igual, porque yo tengo amigos europeos ecologistas de derecha, y resulta que ellos lo primero que le piden a sus políticos, a los que votan, es que defiendan el interés ciudadano. Y nosotros aquí el interés ciudadano es secundario. Entonces, que tú, atendiendo el interés ciudadano, no eres capaz de mantenerte como político. Churchill ganó la Segunda Guerra Mundial con los aliados, perdió las elecciones el siguiente, no le pasó nada, se fue a su casa y no se fue frustrado ni depresivo. Tampoco es una desgracia que tú seas un gran hombre con una gestión extraordinaria en la guerra. Efectivamente. Y aquí tenemos que dejar, en fin, está la alcaldesa de Alicante que parece que tiene que quedarse allí porque si no Alicante se va a deshacer. Se va un día a Alicante, sí. Que las calles a las que supongo que tú te refieres, cualquiera, son las que se han levantado enteras y se han hecho la infraestructura nueva y demás. Yo la infraestructura no me molesta. Pero hay que decir que eso sale del canon que tiene que pagar la empresa que se ha quedado con el tema del alcantarillado, que es Hidralia. Alguna, solamente. La de Miguel Cano la ha pagado íntegra Hidralia. Mira el recibo y la de del calle agua. Finlandia. Mira el recibo del agua. No, si no me hace falta mirarlo. Si sale porque tú pagas más que yo, seguro. Entre pito y flauta sale el metro cúbico a 2 euros y pico largo. O sea que Hidralia, el canon... Hidralia habrá pagado el tema del saneamiento, pero el resto de la obra no hemos pagado nosotros nuestro impuesto. No, lo está pagando Hidralia, pero Hidralia no lo cobra a nosotros. Exactamente.
Lo está pagando Hidralia con lo que nos cobra a nosotros Yo por la tasa de tengo alcantarillado. Precisamente viene el concejal de obra y le pregunté... Pepe, si yo estoy equivocado y alguien me lo demuestra con papeles, Claro. yo no tengo ningún problema en decir, Dice que señores, no. estaba equivocado No, pero si y la yo no. información que yo tenía era otra. Yo no es por imperar mi opinión sobre la tuya, ni mucho menos, ni mucho menos. Yo solamente te digo que precisamente yo le hice esa pregunta al concejal de obra y efectivamente Hidralia consume o gasta el dinero para el tema del saneamiento, pero en aquellos sitios se ha hecho algo mucho más cosas, que no tienen nada que ver con saneamiento. Mira, Vamos a ponerle a lo las mejor cosas es- en su sitio. a lo mejor estoy A ver si va a equivocado. venir Hidralia a salvarnos. A lo mejor estoy yo equivocado, pero en el año pasado la calle que se arregló integralmente Miguel fue Cano. Miguel Cano. Sí. Y el presupuesto de esa obra se aproxima muchísimo al dinero El que se tenía saneamiento. que gastar Hidralia en el ese municipio. año. Saneamiento En el- y todo lo Pepe, que conlleva. mira, Oye, ojo, yo voy a que decir- arreglar Miguel Cano estaba ¿Tú muy te crees bien que Hidralia se va a gastar y que arreglar calle un Finlandia euro? hacía falta. ¿Tú crees que una empresa privada se va a gastar €1 en una competencia que no es suya? Pepe, No, si lo- lo estamos si pagando lo cobra- nosotros a través del si- recibo. Si lo cobra, ¿por qué no lo va a hacer? No, pero es que ya ahí hay un concierto, hombre. Es que eso es una vamos a ver. concesión. El concierto de los Panchos fue el sábado. Pepe, ¿Lo tú, viste? No, estaba en... Bueno, estuvimos en lo no, perdón, fue el viernes y estuvimos juntos en la Exactamente. cena del CIT. Que tú- no te vi, por cierto. Ah, bueno, Yo a ti bien, sí, muchas yo a ti gracias. sí. tú saca un concurso para hacer una calle nueva y se lo da a Hidralia. Hidralia utiliza supuestamente el Cano, pero sube el recibo del agua. Ah. ¿Y quién paga la calle de Miguel Cano? Nosotros. Pues esa es la historia. ¿Y eso? Que el ayuntamiento puede que no ponga un duro, es cierto, directamente, pero ya lo ponemos nosotros. Es como cuando antiguamente se cogía y se ponía una tasa de alcantarillado. Una tasa de alcantarillado que duraba un tiempo, que no se añadía al recibo del agua, que era un recibo aparte. ¿Tú te acuerdas cuando Sí, arreglaban claro, la calle, claro. o los vecinos de la calle Miguel Aportaban- Cano, o aportaban. del notario Luis Oliver, pues se les pasa un cano porque se les ha arreglado la calle? Eso se ha hecho. Que eso se hacía inclusive, antiguamente, esto hace muchísimos años. inclusive que no- en mis tiempos se llegó a hacer Bueno, en algún sitio. pero ahora que no se hace. Contribuciones especiales o algo así se llamaba. Sí. Pero es que ahora no se hace. Ahora Ya, eso ya. no se hace. Ahora se incorpora al recibo del agua y punto. Y se acabó. La gente que pagamos a Hidralia, pagamos mucho más dinero por el metro cúbico que la gente que le paga a Cosol en el mismo municipio. Y eso no hace falta que yo lo diga, es que eso es así. Entonces hay zonas en Nueva Andalucía, en San Pedro, que pagan los recibos directamente a Cosol. Pagan menos dinero que nosotros. ¿Por qué? Porque no están metidos los cánones de arreglo de calle, de alcantarillado, Hombre, yo- el doble alcantarillado, la doble desalación, el doble no sé qué. Si Yo no, te ¿qué puedo te decir digo? lo Es siguiente. alucinante. Yo tengo en casa a Cosol y aquí a Cuajé o Hidralia. Ahora Hidralia. Allí me cuesta más barato que aquí. Claro que te cuesta más barato. Sí, Sí, faltaría más. O sea, Sí, eso Está más claro que el eso, agua. eso es así. Hombre, y habría que exigirle, lo que no conozco perfectamente es el plazo que tiene Hidralia para arreglar todo el Yo tampoco lo alcantarillado. conozco, no. Pero sí que es verdad que han caído en el último mes 2 trombas de agua y el alcantarillado no funciona. ya. Ah, no. Y en Marbella. es Y difícil. ojo, y voy a decir una cosa. Vamos a ser Y honestos. voy a decir una Marbella cosa. es difícil No, solucionar Pepe, ese problema. no. ¿eh? En Marbella no es las difícil. corrientes. No es difícil. Mira, Pepe. Todo viene aquí y viene a parar en el Pepe, centro. Pero que no es Pepe, difícil. mira, yo te voy a Es decir una cosa. difícil, no imposible. Déjame que te explique cómo creo yo que se puede solucionar el tema del agua de lluvia en Marbella. Lo primero es de que... lluvia. De lluvia, la de De lluvia. lluvia, sí. Lo primero es que donde había un trocito de campo, de hace 20 o 25 años para acá, todo lo que se está haciendo es duro. Duro es pétreo, de piedra, de solería, que no traga agua. El agua corre. Luego vaso que tú echas, vaso que derramas, si lo echas en la tierra, empapa. Y no corre ese agua. Después, si el problema que tiene Marbella es que es una cuesta, si nosotros empezamos a recoger el agua arriba, la recogemos en el intermedio y la recogemos abajo, el agua que va cayendo la recogemos por tramos. Sí. Después, si tú tienes una calle en este sentido, el agua cae para acá, ¿no? Pues lo normal es poner
o bien le das mucha pendiente y recoges longitudinalmente, o la recoges atravesada, ¿vale? De punta a punta. Si nos vamos, por ejemplo, a Miguel Cano, tenemos cada 30 o 40 metros, del tamaño de a lo mejor 40 por 20, una rejilla, cada 30 o 40 metros, una aquí, otra en el otro lado de la calle, otra en el otro lado. Claro, es imposible que eso recoja la cantidad de agua que baja por esa calle, que es totalmente pétrea y que no, el suelo no absorbe nada de agua. Tú dices que tienes amigos de derecha ecologistas. En el trapiche. Yo no sé si soy de derecha o de centro derecha o Tengo conservador, como lo quieras amigos llamar. de derecha, en España y fuera de España. Pues aquí tiene uno. Pues yo creo que eso que se está haciendo, de todos los parques, hacerlos de solería, hacerlos duros y que el agua de lluvia no entre en la tierra, a lo mejor estoy equivocado. Pero yo creo que no es bueno para la tierra. Yo creo que no es bueno para la tierra, porque muchos acuíferos se suministran de ese agua y además creo que la tierra... Además, Marbella es riquísima en acuíferos. Riquísima en acuíferos, pero ya hay acuíferos que no tienen tanta caudal de agua como tenían antes. Los grandes hoteles se surten de agua propia que sacan aquí en Marbella casi cualquier sitio pincha y... insisto en lo que dice Paco. Si tú vas cubriendo, haces una calle, parque cubierto, parque, zona verde. Claro, el agua que antes empapaba la tierra, ahora la tienes que recoger. Y está posibilitando de que el agua corra, se junte. Y si tú empiezas a recoger desde arriba hacia abajo y la vas canalizando, no se forma. El problema es que tú llegas y ves algunas rejillas o muchas rejillas que están cegadas de tierra hasta arriba. Hay que planificar ese mantenimiento y ese mantenimiento hay que hacerlo antes de que empiece la temporada de lluvias, no cuando pase la temporada de lluvias. Que últimamente está la alcantarilla que te para al lado, están saliendo los árboles de dentro de la alcantarilla, porque las semillas, por ejemplo, de las palmerillas estas raras nacen dentro, pero es que nacen arbolitos. Hay arbolitos que los cortan los jardineros, no los cortan los... Yo hay una alcantarilla que la veo a diario, que es la de la esquina de Valentuñana con Ricardo Soriano, donde está el Banco Sabadell. Esa está cegada de tierra desde hace meses. Bueno, venga que vamos bien, porque me gustaría hablar y después pasamos al tema de... el sábado, sí, el presidente del gobierno estuvo en Cataluña y entiendo yo, es una movida política para contrarrestar la consulta que hubo en su día, y tuvo una intervención, no sé si lo llegasteis a ver o escuchar o leer en prensa, ¿no? ¿Creéis que esa intervención puede servir para contrarrestar de alguna manera el reflujo, la movida de los soberanistas? Yo no la vi entera, yo he visto unos resúmenes que han puesto en televisión y a mí me pareció que el presidente del gobierno estuvo bien, bastante bien. Con un tono muy moderado, le dejó muy claro que en contra de la ley no hay nada que pactar, que la ley es la ley y que con la ley en la mano que se pueden sentar a hablar de lo que sea, pero con la ley en la mano, no fuera de la ley. Y yo creo que eso es un discurso muy razonable, además con un tono nada exasperado. Y bueno, algo se debe estar moviendo en Cataluña porque cada semana está saliendo alguna persona de referencia, algún empresario, algún personaje conocido y demás. Un palito a la burra, ¿no? Como decimos por aquí. No, un poco en esa línea. Bueno, este es el marco que tenemos. Nos tendremos que poner de acuerdo en esto, que Cataluña fuera de España no es viable, que España sin Cataluña pues lo notaría también, hay que reconocerlo. O sea, Cataluña aporta una parte importante a España, pero ellos no serían capaces de vivir tampoco sin el resto de España. A mí no me pareció mal la intervención que tuvieron. Otra cosa es la representante del Partido Popular en Cataluña, que creo que pues es manifiestamente mejorable. Sí, pero Paco Gutiérrez, el presidente del gobierno es de un camino fijo o de piñón fijo, en mi opinión, ¿no? Porque menciona exclusivamente la ley. Y son muchísimas las voces que están no solo diciendo, sino advirtiendo también que esto tiene que tener una salida política.
y parece ser que eso no cuela, no entra. ¿Tú qué opinas de eso? Yo que yo me he significado ya varias veces. Yo no soy anticonsulta, a lo mejor sí antiparipé, como decíamos hace 2 semanas, pero yo no soy anticonsulta. Yo creo que la consulta, cuanto antes se hubiera hecho, antes se hubiera ganado, y ahora no estaríamos donde estamos. Cuanto más tiempo se tarde en tomar decisiones políticas, no legales, sino políticas, yo creo que cada vez que habla Rajoy crece el número de independentistas, pero esto, Paco tiene la opinión contraria y me parece estupendo. No, yo no he dicho que no crezcan los independentistas. Yo creo que el otro día estuvo muy coherente y muy bien y con un tono muy sosegado. Eso es lo único que digo. Yo de todas maneras pienso que la línea estratégica del gobierno en este sentido es errónea desde el principio, no de ahora. No voy a criticar el mensaje del domingo. Me parece muy bien que vaya a Barcelona y también me parece muy bien que lo critiquen porque va a Barcelona a reunirse con los suyos, no a reunirse con responsables políticos de Cataluña para intentar encontrar una solución. Y yo no es que esté a favor, de los que hablan de la independencia o de la soberanía catalana, porque no estoy muy de acuerdo en su planteamiento, pero estratégicamente le están ganando la partida de forma clarísima, vamos. Pues Paco, yo creo que el primer error vino del señor Zapatero al decir: en el Congreso se aprobará lo que venga de Cataluña. Y ahí yo creo que bueno, pues lo que hay que tener ya ni el PP lo menciona. Pepe, pues qué? Yo creo que hay que tener memoria. Han llegado a decir que estaban mejor con Zapatero que con Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez. Pepe, pues Pedro Sánchez, ojalá me equivoque, pero me parece a mí que otro Bambi. Ya sé que no. Me parece a mí que otro Zapatero. Porque ya está empezando como los de Podemos, donde digo Diego. Está empezando a cambiar su discurso, que a mí cuando lo eligieron, vamos, lo dije aquí, que me parecía que tenía un discurso coherente, buena forma y tal. Las formas las sigue teniendo estupendas. Son estrategias. Pero yo creo que el discurso estrategia que se puede aceptar o puede equivocarse. En cuanto al tema de la salida política, a ver, la salida política, desde luego, la salida tiene que ser política. O sea, no vamos a meter los tanques por la diagonal, ni vamos a ir deteniendo a Santa María y todo el mundo. Eso es lo que quisiera el MAS y compañía. Hombre, hacer los mártires. Claro. Sí. Pero si ya han conseguido el 80% de lo que querían, han conseguido que la Fiscalía les ponga una querella. Pero vamos a ver, ya pero es que alguien se salta la ley y no se va a actuar, pues tendremos la misma historia. Paco, vamos a ver, una cosa es que desde el gobierno se sea proactivo en la aplicación de la ley y otra cosa es que en este caso los independentistas catalanes o el señor Mas se salte la ley a la torera estando advertido y el Estado no reaccione. Nosotros debemos, como ejemplo a la sociedad, se debe aplicar la ley. ¿Que la salida debe ser política? Debe ser política, porque los políticos se tendrán que sentar, ponerse de acuerdo y como ellos son los que hacen las leyes, modificarlas. Y si el consenso es, o el acuerdo es, o se ve que lo razonable es que en Cataluña hagan una consulta en condiciones y le pregunten a todo el mundo si quieren seguir formando parte de España, sí o no, a mí no me gusta eso, pero bueno, si mayoritariamente los políticos deciden eso, me parece perfecto, que cambien la ley y con la ley cambiada se haga la consulta. Pero lo que no se puede permitir es una consulta que va en contra de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que opinamos todos? ¿Que hay que hacerlo? ¿Que es bueno? Oye, pues vamos a cambiar la ley que lo regula, lo adaptamos y entonces, una vez esté cambiada, que se haga. Pero saltarse la ley porque ahora pensamos que es mejor que esto no se aplique y nos saltamos la ley. No, mire usted, si las leyes se pueden cambiar, se cambian leyes en este país cada día. Si otra cosa en España no tendremos, pero leyes para aburrir. 120.000. Pues ya ves. Sí, no broma. Entonces, sí, la Junta de Andalucía aprobó en un año, hace 3 o 4 años fue esto, en un año 400 leyes y normas, más de una al día, o sea, una barbaridad. Sí. Entonces, lo que te quiero decir, que se tiene que hacer,
Yo creo que la Constitución en general está bien como está. A lo mejor hay que retocar algunas cosas, pero bueno. ¿Pero qué es una de las cosas que hay que retocar? Perfecto, que se pongan de acuerdo, que se vote, la refrendamos los españoles y con el marco legal adecuado que hagan la consulta. Mira, yo creo... Y ya está, Ya. pero no pueden porque ahora no, porque en este momento no nos viene bien o no compensa o no lo que sea o no interesa, saltarnos la ley. Eso es un mal ejemplo. Creo que- Eso es el país de Groucho Marx. Creo que es como yo- está, perdona Paco, con esto termino, como lo que está haciendo Podemos. Podemos parece el partido de Groucho Marx. Pero Se presentó deja- a las europeas deja con Podemos. una No tiene responsabilidad política Perdóname, ninguna ahora. Se Vamos a hablar presentó del con unas PP. leyes, o sea, con unas propuestas. Y ahora las cambian. Pues entonces, nosotros hacemos lo mismo. Mire, estas son mis leyes. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Eso decía Groucho Marx. Groucho Marx. Pues, hombre, no, mire usted. Estos son mis principios, que no se adecúan a la ley. Como yo tengo responsabilidad de gobierno, con usted, que es el mayoritario de la oposición, nos sentamos, nos ponemos de acuerdo y modificamos la ley. Y ahora, en base a esta ley, modificamos los principios. Pero no los podemos modificar saltándonos la ley. Esa es mi humilde opinión. Yo, como no soy, no creo que no soy de los que cambian de línea argumental, sí que cambio de opinión, lo reconozco, porque cuando creo que lo que he opinado hasta el momento estaba mal, pues Tú yo no eres rectifico. dogmático. Yo no soy dogmático, nada dogmático para nada, Muy en bien. absoluto. Creo que desde ya hace bastante tiempo defiendo lo primero, antes que consultas, que historias, defiendo la reforma de la Constitución, la he defendido antes de que hubiera nadie que defendiera la reforma de la Constitución, creo, con más que tiempo suficiente. Desde que Mariano Rajoy empezó a sacar leyes que recortaban derechos, yo consideré que Mariano Rajoy, y sigo considerándolo, está modificando la Constitución día a día con leyes que recortan los derechos que recoge la Constitución. En mi opinión. O sea, Que modificándolo puedo estar- sin puedo modificar. estar ¿Qué equivocado. leyes son esas, Paco? Porque yo no te sigo. Pues la ley de educación, las medidas que ha tomado de recortes presupuestarios de la sanidad, las medidas que ha tomado de recortes Pero ¿qué de... pasa? ¿Que ya no hay sanidad universal? Yo no he dicho lo Es que eso es contrario. lo que dice la Constitución. No, pero yo no Eso he no dicho... se ha cambiado, ¿eh? Que por necesidades económicas No, pero hay que... haya que recortar los presupuestos es una cosa. Pero hay que En salvaguardar educación, la el educación derecho. no es obligatoria. Es que no se ha salvaguardado el derecho. Ah, no. No. Los En mi- niños en mi en este opinión- país no tienen derecho a estudiar. En mi opinión. Paco, ¿los niños en este país tienen derecho a estudiar o no? Sí, vamos a ver. ¿De forma Si gratuita? Si vamos al detalle, yo... Es más, tienen la obligación. No, he hasta ahí podíamos intentado- llegar, pero, Paco, pero he que se ha intentado recortado no muchos romperte derechos que tu se discurso, tenían. tu discurso Perdona, Paco. general, déjame el discurso general. Si quieres que entremos en particular, en qué es lo que ha hecho en sanidad, qué es lo que ha hecho en educación, pues vamos, pero mi punto de vista. Entonces, como yo creo que se va mal, es decir, que hemos intentado resolver problemas sin tomar medidas de ningún tipo, de políticas de ningún tipo, en las que lo primero sea consensuar o negociar, sino yo impongo mi mayoría absoluta y punto, que no es que sea defecto de este gobierno, que sea defecto del gobierno que le toque. Que tú has nombrado a Zapatero, vamos a acabar echándole la culpa a Zapatero, como cuando estaba de la muerte de los Reyes Católicos, a este paso, porque me parece una barbaridad citar a Zapatero para todo, porque Zapatero tampoco hizo nada del otro mundo. Hizo alguna cosa, pero no hizo nada del otro mundo. Sí, pues es mi opinión. Entonces tampoco es que a mí me gustara especialmente Zapatero. Entonces, si no se toman medidas políticas, lo que se hace es acentuar posiciones que no nos llevan a ningún punto para resolver los problemas. Y en el caso en particular de la soberanía catalana o de la historia catalana, hace creo 2 años, Jordi Évole entrevistó a Artur Mas. La única condición que puso, después de apretarle hasta que ya no podía respirar, fue que él se había convertido al independentismo porque el gobierno español se había negado a modificar el acuerdo fiscal que tenía con Cataluña. Tan difícil es negociar antes de provocar una situación de la que cada vez es más difícil salir.
Y me da lo mismo, insisto, me da lo mismo, los políticos los ponemos en su puesto para que resuelvan los problemas, no para sacar de un problema 14 problemas más. Si, insisto en lo que te dije el otro día, si nosotros hacemos un repaso de las noticias de la semana pasada, yo te las he leído, me has dicho, viene muy cañero, no las voy a leer, pero tú recuerdas las noticias de la semana pasada y cada día el cabreo del ciudadano es mayor. La reacción de Mariano Rajoy a la dimisión de una ministra de su gobierno es: voy a sustituirla, que no pasa nada, que mis ministros van estupendamente. Es que al ritmo que lleva no va a saber qué hacer con el gobierno. Va a acabar estando formado por secretarios de Estado a los que ha ascendido a ministros. Alguna reacción de carácter político, que la ciudadanía entienda que el presidente del gobierno está preocupado por lo que le pasa a la gente. Y ya no me refiero a que haya pobres ni ricos, ni más ricos ni más pobres, ni más empresas ni menos empresas. Fíjate que no estoy entrando ni siquiera en las necesidades de carácter social, pero simplemente desde el punto de vista político, que el presidente del gobierno reaccione, que dé la cara a alguna cosa, no que se ponga delante de un micrófono y, aparte de decir 3 obviedades propias del Partido Popular sobre la independencia de Cataluña, lo demás fue hablar de los demás. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer, o de lo que tenemos pensado hacer, o de lo que pretendemos resolver, que no resolvemos nada y seguimos exactamente igual o cada día peor. Y es una pena porque... Es una situación de la que Cataluña... yo la vivo todos los días. Yo lo vivo todos los días. Yo hace 8 años, cuando empecé, el Instituto Guadaiza de San Pedro de Alcántara tenía una ratio, ahora tiene otra. El Instituto Guadaiza tenía un número de grupos, ahora tiene otro. La situación entonces era razonable, ahora es insoportable. Y tú me dirás, es cuestión de la Junta de Andalucía. A mí me da exactamente igual que sea cuestión de la Junta de Andalucía o del Gobierno central. El dinero que entra en las arcas del Estado es para todo, para todo. Es decir, para la Junta, para la Generalitat, para la Junta de Comunidad de Castilla y León, para la Xunta de Galicia o para la Generalitat catalana. Me da exactamente lo mismo, le toca lo que le toque a cada uno y cada uno administra, pero los recursos son los que hay. Cada vez las políticas tienden más a que nuestra situación de vida diaria sea más complicada y es cada vez más complicada. Paco, la gente está cansada. La gente que tiene alrededor está cansada. Paco, tienes razón. Los recursos son los que son. Son los que son. Y los que entran en los recursos que recoge el Estado central son para todos. Claro. ¿Vale? Entonces, si a Cataluña le modificamos el acuerdo fiscal y le damos lo que piden, lo que se manda para allá no se manda al resto de España. Luego en el resto tendríamos menos. ¿Vale? Ya peleará, ya peleará en la reunión. Ha dicho eso. Que Artur Mas hace 2 años le dijo a Évole que el motivo era el tema fiscal. Claro, pero habría que sentarse y negociar. Es que no se sentó a negociar. Pero, Paco, impuso un modelo. Pero tú de verdad te crees. Vamos a ver, no hace falta negociar. No hace falta negociar y me explico. Este año, sin negociar, aparte de las transferencias que le corresponden a Cataluña, le ha mandado el Estado central. Le ha mandado, el resto de España le hemos mandado a Cataluña 9.000. Bueno, no, mal hecho no, porque entonces no podrían haber pagado los profesores, no podrían haber pagado los hospitales. 9.600, creo, 9.800 millones de euros. Porque no está arreglado. No, pero eso no está mal hecho. Yo en el sentido, mal hecho en el sentido de que hay otras comunidades que tienen quizás mayores problemas que Cataluña. Pero las otras comunidades nos hemos ajustado y ellos no se han ajustado. ¿Vale? Aquí en Andalucía ellos se han ajustado por otras razones. Ellos se han ajustado porque en Cataluña la sanidad, la educación, todo esto que yo refiero en términos generales se ha ajustado mucho más que aquí, muchísimo más que aquí, pero por otras razones distintas. Pero yo no digo que cuando Artur Mas quiere sentarse a negociar el concierto que tiene España con Cataluña o el Estado español con Cataluña haya que ceder. Bueno, pues nos vamos a sentarnos todos y vamos a negociar. Pero, Paco, vamos a negociar desde el principio. Paco, si tú no te sientas a negociar, después ¿qué excusa pones? No, Paco, hay ninguna excusa. Si tú crees si tú te crees esas palabras de Artur Mas,
de que yo de los políticos no me de creo su nada. deriva independentista No viene creo provocada nada. por los temas No, fiscales, yo no sé si se refiere ya al tema fiscal de los impuestos o al tema fiscal de los fiscales que estaban investigando. Porque vamos, yo de verdad pienso que porque cada vez que ha ocurrido algo en Cataluña han montado una movida que no tenía nada que ver para hablar de otra cosa y no hablar de los casos de corrupción que no son nuevos, que es que vienen de Banca Catalana, del Liceo, y seguimos, y seguimos. Y la prueba es que al señor Pujol, al honorable, ya parece que menos, a ver si le quitan ya el título de honorable, no sé si se lo han quitado ya, pero están tardando. Le han descubierto cerca de 3.000 millones de euros, medio billón con B de pesetas en el extranjero, de la herencia de su padre. Eso no se lo cree nadie. Nadie. O sea, es presuntamente, para que por si me ven desde Cataluña, que no por internet, que no tal, presuntamente es porque es un chorizo. Yo prefiero hablar de ese 3%. Paco, ¿verdad? en vez de hablar de este tipo de cosas, cuando se habla de esta historia con Cataluña, yo prefiero hablar de los pros y de los contras. Es decir, la situación en Cataluña era normal antes del voto de la reforma del Estatuto catalán. Bueno, normal, no era normal, pero bueno. Se vota el Estatuto catalán con una participación bajísima, igual que pasó con el Estatuto andaluz. La diferencia entre el Estatuto catalán y el andaluz es 0,5, por poner alguna diferencia. Muchos de los artículos que ha echado para atrás el Constitucional se han echado porque hubo un recurso. Porque si se hubiera recurrido el andaluz se habrían echado exactamente igual que el preámbulo andaluz. Pues yo no sé si lo han leído, pero yo sí lo he leído. No he leído el Estatuto, que conste, pero sí he leído algunos artículos del Estatuto por comparación. Me han dicho, ¿este coincide con el catalán? Pues voy a mirar a ver si coincide con el catalán. ¿El preámbulo reconoce al Estado andaluz? Pues no lo dice así, pero casi. Pero Entonces, el Estatuto tendrá que estar dentro del ámbito de la Constitución. Pero sé que Paco, estaba. Y yo solo te voy a Estaba, hablar de una mira, cosa. No, el porque en el Estatuto Estatuto habla de que la lengua obligatoria y vehicular por pantalones es el catalán. Mira, Perdón. Y la Constitución dice que la lengua común a todos los españoles es el castellano y que después en determinadas zonas de España tienen otra es que lo del idioma me parece una chorrada tan grande que a mí no me lo parece. A mí sí. A mí no. Bueno, pues esa es la diferencia. Por eso ponemos diferente. No vamos a hablar de Marbella. Sí, hablamos. Sí, terminamos con esto. En el caso de la reforma del Estatuto Vasco, el Estatuto Vasco era tan diferente a los planteamientos de los estatutos en general que había en España y que cabían dentro del marco de la Constitución, que fue rechazado en el Pleno del Congreso directamente. El caso del Estatuto catalán, igual que el del andaluz y de otros que se reformaron, el valenciano o el madrileño, que tienen los artículos copiados exactamente igual, porque Valencia Camps dijo que lo que haya en Cataluña 2 veces para mí, y lo puso en su estatuto, puso esa condición, que si había un estatuto, un derecho que se reconocía a Cataluña, le fuera reconocido a él, absolutamente... A cualquier otra comunidad autónoma. A cualquier otro. Sí. Es absolutamente inconstitucional, porque es absolutamente inconstitucional. ¿Pero a ti eso no te parece razonable? A mí no me ¿Que parece los mismos razonable. derechos que tengas tú los tenga yo? No, es que no me parece razonable, porque lo que hay que hacer es, si se quiere reformar los estatutos, utilizar el medio que tú quieras y el procedimiento que tú quieras, pero no permitir que se creen diferencias. Y se ha permitido que se creen una vez tras otra diferencias insalvables. ¿Tú piensas que todos los ciudadanos somos iguales? No somos iguales. No, que todos los ciudadanos debemos ser iguales. Sí, claro. Todos los iguales. Pues todos entonces los ciudadanos no puedo somos entender, como entender que defienda el Estatuto catalán. No, si yo no lo defiendo. Lo que defiendo es que exactamente pues no igual. De nada, entonces. Claro, lo que defiendo es que exactamente igual que se recurre el Estatuto catalán, ¿por qué no se recurren otros estatutos que recogen exactamente lo mismo? Y se crea un problema en Cataluña que no existe o que no existía. ¿Pero lo crea el gobierno central? El gobierno central... ¿O lo crea el gobierno catalán? Es que me da igual. Si
No, es lo mismo. Sí, es lo mismo. En el momento en que nosotros tratamos a los catalanes o a los vascos de manera diferente, ¿los hacemos diferentes? Bueno, vamos a hablar un poquito de Marbella, un poquito porque Venga. ya estamos casi listos, No hay ¿no? problema. El viernes, este último viernes se celebró en el Hotel Puente Romano el aniversario, bueno, la cena aniversario del Centro de Iniciativas Turísticas. ¿Por qué saco esto? Hombre, aquello, estaban todas las fuerzas vivas de Marbella allí presentes. Y el presidente del CID estuvo de alguna manera algo reivindicativo, ¿no?, con relación a determinados temas que no están muy de acuerdo, el tema empresarial, ¿no? Hombre, bueno, cumplió con su misión. Sí, sí. El gobierno del Partido Popular, y para que Paco se quede tranquilo, que no todo lo que hace me parece bien, No, si Paco es está más, tranquilo. creo que lo critico más que lo alabo. Estoy totalmente tranquilo. La reforma fiscal que ha hecho es no negativa, lo siguiente, o sea, es malísima, pésima, es un atentado contra zonas como Marbella, como la Costa del Sol. ¿Por qué? Pues porque empuja a los residentes extranjeros a que trasladen su residencia a otro sitio, porque le obliga a tributar aquí por sus rentas mundiales, su patrimonio. Entonces, claro, el sábado en el bazar de Cáritas tuve ocasión de encontrarme con un amigo que había estado con él y con otro matrimonio extranjero unos días antes, y me comentó que este matrimonio se ha trasladado a residir a Portugal, que ahora viene aquí de vez en cuando, y se ha trasladado a residir a Portugal, pues por esa modificación fiscal. Hombre, hay que tener en cuenta que el turismo es un 7%, si no me equivoco, del PIB español, y una parte importantísima del turismo es el turismo residencial. Y el turismo residencial, con esa normativa fiscal, pues nos lo vamos a cargar. Son medidas que nos puede hacer pupa. De hecho, ya está haciéndolo, por ejemplo, Y el presidente del con CID marchas. hizo muy bien en Iba a reivindicarlo decir, otra vez. Claro, gente que viven aquí determinado tiempo, un tiempo importante, que necesita al jardinero, al albañil, etcétera, etcétera. Y ha cogido el portante, ha vendido la casa y se ha ido, pues, Pepe, donde lo pueden y atender que mejor. tributa aquí por lo que gana aquí. Ahora ya no va a tributar aquí, nada. Ya. ¿Vale? Claro, y Es tributa. que tributa aquí efectivamente. por su rendimiento aquí. Eso- Ahora ya nada, porque se vaya a vivir a otro lado. Es que a veces se toman medidas sin ver, digamos, el resultado que pueda tener a colectivos tan importantes como el turismo. Turismo que ellos mismos, el mismo gobierno lo dice, que gracias al turismo 70 millones de personas que han venido son unos ingresos extraordinarios, ¿eh? Y además sin gastos, y es verdad, ¿eh? Pero Bueno, yo lo que sí quiero, ahora que has sacado lo de la cena del CID, hombre, aprovechar para felicitar al CID porque celebró su 25 aniversario, 25 años desde que se creó el CID en el año 89. La verdad que fue muy emotivo porque vino uno de sus fundadores, Paco García. Además, a la que fue su casa, al Hotel Los Monteros, que hay que felicitar al Hotel Los Monteros porque qué cena nos dieron, ¿verdad, Sí, Pepe? muy bien. Excepcional, un servicio magnífico y la calidad de la comida. Montero no, Hotel Puente Perdón, Los Romano. Monteros, en Puente Romano. Perdón, me he equivocado. En Puente Romano, y felicitar al director y a todo el equipo de Puente Romano porque fue una cena magnífica. Y quería felicitar a los premiados, muy especialmente al cura Pepe, que iba en representación de Cáritas, por la magnífica labor que hace Cáritas, sobre todo en estos años tan duros. Faltó uno que estuvo en primera línea, don Cándido Fernández Lena, Bueno, que tuvo un accidente y... está así, ha tenido un problemilla en la cadera, creo que es, y bueno, desde aquí desear que se recupere lo antes posible. Pero la verdad es que, aparte de los otros premiados que hacen una buena labor también, pero lo que está haciendo Cáritas, no solo en Marbella, sino en toda España, en estos últimos años, es una labor impagable. Que, por cierto, para aquellos que critican tanto a la Iglesia, Cáritas es de la Iglesia Católica. Bueno, Cáritas
somos todos, porque a Cáritas todo lo bueno hay que Pepe, sumarse. de la Iglesia Católica. Bueno, bien, ¿no? Algo tendrá que tener. Es que como soy católico, pues de las cosas que Pero me sí. tocan a mí me siento Claro orgulloso, que me sí, gusta ¿por qué pavonearme. no? ¿Por qué no? Y yo me alegro de ese tema. ¿Y sabes De las por qué? cosas malas de la Iglesia Católica me avergüenzo, pero de las buenas me gusta pavonearme. Pero que la Pero Iglesia- Cáritas la hay una Iglesia colaboración La extraordinaria. iglesia porque- es la iglesia de base, lo demás es otra cosa. Bueno, La base la iglesia son los feligreses. una pregunta. Lo demás, ¿Estáis al corriente del último pleno que se celebró? Porque se trató el tema de la ley de transparencia local. No. sí, pero están todos los grupos de la oposición están en contra de lo que Total, plantea total. el PP, Porque- porque lo que plantea el PP es que los grupos de la oposición sean transparentes. Bueno, vamos a ver. Eso es lo que he leído yo. Sí, eso por un lado, yo pensaba que te refería a otra cosa, No. que es el acuerdo o la propuesta del Partido Popular de que en las mesas de contratación estén sin voz y sin voto, pero con ojos y oídos, los partidos un representante de los partidos de la Sí, oposición, eso- y a mí eso me eso parece Eso ya lo hemos hablado. fantástico. Relacionado con la presentación de los gastos del dinero que sale del ayuntamiento a los grupos. Sí, y que claro, los grupos Pero lo se han sabe- querido, pero será a han todos querido los- ampliarlo. Pero sí. será a todos los grupos, A todos, claro. no a la oposición, porque No, lo que la yo leí oposición y era todos que los era a la grupos. oposición a la que se le pedía cuentas. Pero claro, Oye, y bueno, y al Grupo la Popular supongo que oposición- también, ¿no? Lo que Pues quieres, no quieras para tu vecino lo que no quieres para ti, ¿no? Por lo que la oposición lo que ha yo he ampliado leído- esa llamémosle ley de transparencia local, la ha ampliado, cosa que no ha aceptado el Partido Ha pretendido Partido ampliarla. Popular. No, ha ampliado, digamos, Pero- la relación de temas de explicar a la ciudadanía. Es que no tengo aquí los datos. Es que pero- no sé exactamente yo a qué se refiere esa ampliación, pero vamos. En general, como concepto, yo creo que esto se tenga que discutir, me parece tan sorprendente. se Es que discute. lo normal, vamos a ver, los partidos generan su dinero con el que se sostienen por su actividad privada, porque tienen bares y cafeterías montados, no, ¿verdad? O negocio de lo que sea, no. Es porque tienen una asignación de los presupuestos y los presupuestos salen de nuestros impuestos. Bueno, pues mire usted, como es dinero público, lo normal es que no debe ser de otra forma. Lo normal es que los accionistas, vamos a pensar que es una empresa, los Pero accionistas, añádele que todos los políticos o grupos políticos que participan en la gestión de recursos públicos den explicaciones. Yo no, por estoy eso, totalmente de acuerdo. todo. Que todo, o sea, pero que tengamos que decir, no, es que usted tiene que ser transparente en sus cuentas. No, ¿cómo que antes no tenían que serlo? Es que es surrealista. Usted maneja dinero público, usted se financia de la aportación de los presupuestos, Lo que han mucho, poco o regular. Pues mire usted tiene que ser absolutamente transparente. Y si usted ingresa 3.000 euros al mes para su grupo político, usted tendrá que justificar que esos 3.000 euros se los gasta en tanto de la factura de la luz, tanto del teléfono, tanto del sueldo de la secretaria y sus seguros sociales, tanto si tiene alquilado un local o una oficina, pues tanto de local o oficina. Mire usted, esto es lo que me gasto. Y me sobran 325 euros, remanente para el mes siguiente. Y Pues- vamos, es que esto haya que discutirlo es y muy mucho, eso fue... alucinante. Pues la discusión yo creo que está en que la transparencia la exige el equipo de gobierno a los grupos de la oposición. No, es que el tema es de la siguiente forma. La oposición presenta esa documentación no en público, sino al interventor. Y el interventor entonces la lleva clara. visiona y tal. Pero lo que quiere la oposición es que esto salga en la página web, pero no de ellos solos, de todos, claro. Claro, pero es y pero es parece es que es lo normal. Pues parece ser que ahí Es hay... que- Es que, es que yo creo que el problema es que no quieren que sean todos. Es decir, que quieren que sean los de la oposición. No, eso no. Yo me sorprendería. Pero vamos, Pero Que no, sea- no los grupos de la oposición, sino el equipo de gobierno. Lo que no quiere el Eso es lo equipo que de yo entendí gobierno es cuando leí la no, noticia. vale, el equipo de gobierno es una cosa y el grupo popular es otra cosa.
Pero ¿vale? igual, A ver, el aunque equipo está de en- gobierno es el Grupo Popular. No, hombre, Pepe, tú has sido político, yo no. No, pero eso no tiene nada que ver con la Vamos a ver, política. el grupo socialista en el Congreso de los Diputados es una cosa y el gobierno, o el grupo popular es una cosa y el gobierno es otra. Sí, pero ¿vale? es que el Pues aquí igual. Grupo Popular, Sostiene al gobierno municipal, Claro, ¿vale? pero el y gobierno lo que pasa es que, municipal- como son menos, pues todos tienen algún ministerio, entre comillas, ¿no? Yo lo que Pero que te entendí- quiero decir que lo normal es que el dinero, no del equipo de gobierno, o sea, no de la administración municipal, sino el dinero que recibe el Partido Popular de las arcas del ayuntamiento, al igual que el dinero que perciben el Grupo Socialista, Izquierda Unida y Opción Sanpedreña, debe ser transparente. Eso Y los españoles, perdón, y los marbellís, que pagamos nuestros impuestos y con nuestros impuestos se detrae esa cantidad para que se mantengan los grupos políticos, tenemos derecho a saber en qué se gastan el dinero y cuánto dinero se le asigna a cada partido. Pues no sé si son 3.000 o 30.000, no lo sé. A mí eso, lo me que parece, sea. a mí eso me parece perfecto. Claro, y Para- habrá que para justificarlo todo. para todos los grupos, Para todos. desde extrema izquierda hasta extrema derecha, para no dejarme ninguno, todos, los que haya. Y, hombre, ¿qué forma más fácil de poder comprobar? Pues a través de una pues, aplicación en la página web. es lógico que el ciudadano sepa los dineros que se le dan a cada grupo y cómo lo gasta también, ¿por qué no? Mira, Estamos Pepe, hablando de dinero público. Bueno, Pepe, Bueno. primera, siempre hemos dicho que la empresa más grande de un pueblo suele ser su ayuntamiento. Sí. Y la Junta General de Accionistas somos los ciudadanos, ¿verdad? Que los que pagamos nuestros impuestos y con eso vive el ayuntamiento. ¿Es planteable que el Banco Santander reúna a sus accionistas a la Asamblea General y diga, oiga usted, que no le voy a decir en qué me gasto el dinero? Claro, es que tiene que... Vamos a ver, durarían un cuarto de hora. Pues esto es lo mismo. Pero aquí Dice estamos- que el dinero es nuestro, es de todos. Díganos usted en qué se lo gasta. Porque quiero entender que no hay nada que ocultar. Se supone. Que se lo gastan en pagar su sede, su Sí, secretaria, su luz, su auxiliar teléfono y los gastos que administrativo, tenga de cartelería, de esto, del otro. Lo normal de un partido político. Pues Porque estaba- además la tienen que oposición trabajar. estaba muy enfadada por el planteamiento. Que nos No vamos. sepa que era ¿Qué noticia de nos prensa. queda, Paco? Yo, como doy la vara de vez en cuando con la historia ha sido el día de la mujer maltratada hace unos días, yo siempre doy un poco la vara. He leído una noticia, en parte yo la conocía, el grupo de atención familiar de la policía local, ya se hizo hace tiempo. Se disolvió, ¿no? Se disolvió hace tiempo. Yo tengo un cargo del que no puedo hacer uso cuando tengo información que puede No. ser de carácter político. Yo no lo he dicho antes porque no No, lo había, es verdad, no va lo bien, había va, leído va en bien, se ha prensa, disuelto. ¿no? porque yo no lo o había por lo leído en menos prensa. no Entonces, tienen la atención que tenían antes. yo prefiero cuando conozco cosas, como yo no soy un periodista, yo las cosas que tengo que decir se las digo a las personas que se las tengo que decir cuando es Ya. noticia de prensa, entonces lo comentamos aquí, yo no tengo ningún inconveniente. Pues el grupo de atención familiar ya se disolvió ya hace tiempo y bueno, pues la noticia dice que en el Día de la Mujer Maltratada se recuerda esta disolución y que la alcaldesa tiene 8 guardaespaldas. Entonces, que no se entiende cómo se ha disuelto el grupo de atención familiar. No, pero 8 guardaespaldas no tiene. Bueno, yo te digo la noticia, igual que tú lees otras noticias Ya, pero es que- de otro sitio. Yo la he leído en un periódico digital de la zona. Dice que la alcaldesa tiene 8 guardaespaldas, 8 policías locales que utiliza para su servicio. Que se vayan rotando, ya me callo, ¿no? Pero Claro, hombre, no creo que Pero estén no los 8 creo a la, yo, no no creo que creo estén yo. los 8 a la vez, porque yo he estado en acto con ella y más de uno no suele estar. uno, yo siempre he visto uno Entonces, con ellos. que esto no es que yo diga que estén los 8 a la vez. Ya. Entonces, sí que insisto muchas veces, tú sabes que yo lo he hecho muchas veces, que independientemente de la historia del grupo de atención familiar, que puede ser una herramienta, yo sigo pensando que debería ser público y notorio, igual que hemos hablado de la transparencia en gastos, en otras cosas, igual que se hacen obras que Ya. todo el mundo ve y que todo el mundo pone o critica o alaba,
Pues me gustaría saber si el Ayuntamiento de Marbella ha acabado montando una casa de acogida en Marbella. Me gustaría que fuera público, que si existe, que sea público y notorio para saber que el Ayuntamiento, no hace falta que digan la dirección, ni cuánta gente trabaja en ella, no me importa, pero sí que se haga público. Es más, yo diría que Marbella, por el tamaño que tiene, no necesitaría una, necesitaría dos. Una en Marbella y otra en San Pedro, son los núcleos lo suficientemente grandes de población como para atender. Hay pueblos del tamaño de San Pedro que tienen una casa de acogida. Eso dependerá, me imagino, de asuntos sociales. Eso le preguntaremos a nuestro amigo Manolo Cardeña y dentro de 2 lunes es posible que mañana me llame y me lo diga. O esta noche nos mande un WhatsApp. Pues existe. Pero, Paco, yo lo que he leído es un tuit del Grupo Socialista, del Partido Socialista y otro de Pepe Bernal, en el que decía eso, que se ha quedado con 2 personas para atender a 69 mujeres. Ojo, es que como tú sabes que en Twitter son 140 caracteres, eso es lo que ha dicho, es para 69 mujeres, 2 personas, y que la alcaldesa Payasola tiene 8 guardaespaldas. Yo, es verdad, nunca la he visto con 8 guardaespaldas en mi vida. No, a la vez no. De hecho, vamos, normalmente va en un coche, ahora va en un Clio de estos chiquititos y va con un guardaespaldas, o sea que... Yo además a la persona que yo conozco, porque yo conozco a una de las personas que va con ella, la veo casi siempre, es decir, yo no sé cuánta gente trabaja en esa actividad. Pero en cuanto al dato de 2 personas para 69 mujeres, no sé si es que en este momento hay 69 mujeres que necesitan atención o que en este año ha habido 69 mujeres que han atendido. Entonces, si en un año se han atendido a 69 mujeres, 2 personas no me parece poco. Si en este momento hay 69 mujeres que necesitan atención, 2 personas me parecen muy poco. Entonces, a ver si conseguimos algo más de información para clarificar. La traeremos para el próximo lunes. Luego, quería decir una cosa de aquí de Marbella. La otra tarde tuve que bajar a hacer un recabo al centro de Marbella, que hacía mucho tiempo que no bajaba, y me sorprendió cantidad que Alonso de Bazán, Antonio Herrero, Víctor de la Serna, estaba apagada la calle totalmente. Marbella apagada. Por la noche está muy oscura. Pero además es que, por ejemplo, la calle Finlandia, que me gusta a mí llamarle calle Finlandia, la calle Finlandia, que está recién terminada, estaba iluminada. Bueno, está casi terminada, todavía no está terminada, pero casi. Pero se puede andar. ¿Os gusta la iluminación de Navidad? A mí me gusta, a mí no me disgusta. Yo la que he visto, la que he visto es la de Miguel Cano y la de Ricardo Soriano. La de calle Finlandia no la he visto encendida. La de Miguel Cano me ha dicho un amigo que suele ir, se parece mucho a la de Málaga de hace 2 o 3 años. Vamos, eso te lo digo yo, que yo voy todos los años más con el tema que iba. Bueno, pues eso, que yo quiero que el ayuntamiento esté pendiente, que es una zona que podía ser una zona comercial, incluso peatonal, como han hecho las otras 2 calles, o pseudo peatonales, con una acera donde la gente pudiera pasear, es paralela a Ricardo Soriano, podría haber locales de copa o locales de venta de lo que fuera. Y hay que darle vida a esa zona. Y si la tenemos apagada, los negocios no se establecen allí. Hay 2 negocios que le den luz casi en toda la calle. Pero es posible que sea un problema si no estoy mal informado, eso funciona con un reloj de esto automático. y puede que sea un problema de eso, porque durante una serie de días en mi calle se ha encendido la luz a las 11 o las 12 de la noche. Avisé al ayuntamiento de eso porque estaban el resto de las calles encendidas, pero la mía estaba apagada y se encendía más tarde, y después cuando salía de casa a las 8 de la mañana seguía encendida la luz. Y inmediatamente fueron y lo revisaron, y según me dijeron es que el reloj pues había quedado parado o lo que sea, y entonces había retrasado la hora de comienzo, o sea, de encendido, y la hora de apagado. No sé si el caso de Alonso Bazán es el mismo. Yo sí te puedo decir que el viernes por la tarde
Yo me estuve marché de allí por la tarde, a las 7 y pico, que ya es de noche, y estaba la luz encendida. El viernes o el jueves, ya no me acuerdo. Pero vamos, la semana pasada, o sea que yo tengo mi oficina allí, y la semana pasada hubo días por la tarde que estaba la luz encendida. Eso puede ser algo. Y luego... Lo que tienes que mejorar la iluminación que hay en esa zona. En esa zona hay que mejorar. En las calles que no están arregladas. Claro. Y luego, pues una cosa que ha sido noticia la semana pasada, que son las lluvias. Bueno, pues pedirle al ayuntamiento, antes hablábamos de los efectos que causa en el centro, pues una de las medidas, independientemente del planteamiento técnico que ha hecho Paco, muy correcto, que Marbella ya tiene edad para separar las pluviales de las fecales, no estaría mal, que puede ser otra de las razones. Las calles que se están arreglando, se está haciendo. Esperemos que lo hagan. Es que la Huerta Grande, que es donde está Miguel Cano, va desde Miguel Cano hasta la avenida, a la colonia Ansol, Nuestra Señora de Gracia y demás, eso era la Huerta Grande, es que aquello se urbanizó finales de los 50. No, si Marbella está muy atrasado en eso. Además, y como tú bien decías antes, como eso no se ve, pues han ido pasando gobiernos por aquí y no han ido haciendo nada. No han ido haciendo nada. Bueno, pues lo del efecto de la lluvia, no quería yo volver al tema anterior. Mi intención era hacer una referencia a que, independientemente de la administración a la que le corresponda, el río Guadaiza no puede estar en las condiciones en que está, porque la razón de que en el Potril, que por encima del puente del Potril o por encima del puente de abajo de Cortijo Blanco o por encima de esos puentes que se han montado, que no son realmente puentes, pero bueno, de esas vías de paso más cómodas que las que había, se hayan arreglado y no sirvan para nada, es porque en el momento en que viene una tromba de agua, que el viernes era espectacular. ¿Habéis visto el vídeo del coche que estaba atrasado? Sí. Pero vosotros, ¿por qué no habéis visto? Porque no se han tomado imágenes del paso del agua por debajo del puente del Guadaiza, el último que hay llegando antes de San Pedro. El agua debía llevar por lo menos 1,5 metros de altura con la anchura que tiene el Guadaiza ahí, que normalmente por ahí no pasa prácticamente nada, claro, es que porque la represa arriba todo el agua ahí. Pero es que cayó una tromba exagerada. Entonces, yo creo que, aparte de ver el tiempo venir, los políticos tienen que hacer alguna cosa más, que aparte de pintar las calles y poner luces, deben hacer alguna cosa más. Lo que insistía al principio, que miren por la gente, esto que acaba de decir Paco, que dije antes, que hagan las cosas que no se ven, lo que nos hace la vida fácil, lo que nos hace vivir tranquilos, que es una cosa que antes reivindicaba el sentido común. Mi mujer es más de que hagan las cosas que tienen que hacer para que los ciudadanos vivan razonablemente bien, que no les dificulten la vida, que no se inventen cosas para que un ciudadano tenga complicaciones. Que se lo pongan fácil, no que difícil. Una persona mayor que tiene una jubilación, por ejemplo, va a la farmacia a recoger su receta que le ha puesto el médico y cada 6 meses le cambian la caja y el color. Y hay gente que no es capaz de distinguir si lo que ha comprado es o no es lo que le recetaron, porque ya no tiene capacidad para distinguirlo. Vamos a hacerle a la vida a la gente fácil. He nombrado una cosa que no tiene nada que ver con los cambios de los libros de texto cada 2 años para que los hermanos no los puedan heredar. Ahora mismo hay cursos, por ejemplo, cuarto de la ESO, que los libros tienen 8 años. 8 años. No sé. Bueno, lo que tú dices tienes razón, Paco, y están no recortando, sino anulando totalmente servicios en algunas materias que, como no nos damos cuenta, y entonces la Confederación Hidrográfica del Sur no limpia un cauce, así lo maten, porque ya vendrá la tromba de agua que lo limpiará por mí. Claro, muchas veces pasa lo que pasa, se juntan las cañas y tal y arrastran lo que sea, y no se está haciendo el mantenimiento de los montes. Por eso cuando hay un fuego, pues es tan devastador como suele ser los últimos que hemos tenido, porque no se están haciendo tareas, y eso es desde que el Infoca dejó de ser estatal, se trasladó a las comunidades autónomas, y no en Andalucía, en todas las comunidades autónomas se ha dejado de hacer las tareas de prevención en los montes. Nos vamos.
Paco Gómez, Paco Gutiérrez, gracias como siempre. Gracias. Y nos veremos, Dios mediante, el próximo lunes. Este próximo no, que fiesta, el otro. Y hoy no me he quejado de la limpieza de mi barrio. Gracias por seguirnos. Buenas noches. Muchas gracias.